10 estudiantes de séptimo. Este día vamos a ver la clase 1.5 que se denomina rotación. ¿Qué es la rotación? Rotación, si pueden ver ustedes, por ejemplo, el ventilador es un ejemplo claro de lo que es la rotación. Si ustedes encienden, por ejemplo, el ventilador, tiene aspas, tiene 3 aspas. Cuando lo encienden, estas giran y giran. Entonces sucede una rotación respecto a este punto. ¿Por qué? No se desprenden, es decir, lo hacen. Si ustedes paran el ventilador, podrían fijarse de que ya ese ventilador, esas aspas ya no estarían ahí, estarían, por ejemplo, aquí o aquí, dependiendo de la. Entonces, ¿qué sucede? Hacen una rotación respecto a un punto. Sería el punto que está en el centro. Ahora vamos a verlo en este triángulo. El triángulo 1 de la imagen se puede sobreponer al triángulo 2. En el literal A nos dice coloca los puntos A' y B' en el triángulo 2, a los cuales se sobreponen los puntos A y B al trasladar el triángulo 1. Es decir, esta letra B y esta letra A la vamos a sobreponer sobre el triángulo 2. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cuál es la encima de cuál me quedaría? Bueno, me quedaría, esto lo que ha hecho es una rotación, y esta que tenemos acá abajo sería A'. Este que tenemos a este lado sería B'. Entonces ya tenemos lo que es el primer literal, que sería esa rotación. ¿A cuáles se sobreponen? Se sobrepondrían a esto, sería como dándole la vuelta al otro triángulo para que quede encima del 2. Ahora el literal B, ¿cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2? Miren, el triángulo está de esta forma. ¿Cómo se debe de mover? Aquí está el punto que está unido. Entonces, ¿cómo puedo moverlo? Ese triángulo 2, ¿cómo fue movido? Para que se pueda sobreponer el triángulo 1, perdón, ¿cómo se debe de mover respecto a este punto para que quede encima? Se va a dar lo que es, miren, podemos ver que este me va a dar un movimiento hacia acá, y terminaría aquí. ¿Cómo me quedaría ese? Me quedaría de esta manera. Y ahí tendría el mismo triángulo que yo les he dibujado acá. Lo tengo acá. ¿Y qué fue lo que hice? Una rotación. Es decir, lo moví del lugar. Pero lo moví ¿en qué sentido? Sentido antihorario. ¿Por qué antihorario? Porque las agujas del reloj giran. ¿Para dónde giran las agujas del reloj? Giran hacia acá. Entonces nosotros, para poder hacer esa rotación, lo vamos a hacer en sentido antihorario, es decir, a lo contrario de las vueltas que da las manecillas de un reloj, sería hacia este lado. Al contrario, que fue lo que yo hice, lo corrí. ¿Para dónde corrí ese triángulo? Para este lado, al revés de las manecillas del reloj. Ahora nos dice, al movimiento de una figura con un determinado ángulo respecto a un punto central se le llama rotación. Un punto central fue el que yo les explicaba, que es el que está en el centro. ¿Cuál es el punto en este caso? ¿Cuál es el punto? El punto que se mantiene fijo es O, ese puntito que está ahí. Entonces, respecto a ese se hace un movimiento y se le llama rotación. Generalmente el sentido del ángulo de rotación se considera en contra de las agujas del reloj, es lo que les explicaba. Por ejemplo, la imagen muestra la rotación de OB a OA con el ángulo BOA. Es este que tenemos acá. ¿Dónde estaba esta línea? Está acá. Este es OB
y se le hizo una rotación. ¿Hacia dónde se le hizo la rotación? Hacia este que tenemos acá, hacia OA. ¿Con cuál? ¿Con respecto a qué ángulo se hizo la rotación? Respecto al ángulo BOA. ¿Cuál ángulo? Este angulito que tenemos acá, este. Es decir, en este caso esto es un ángulo. Esto que se forma aquí. Entonces, con respecto a ese ángulo se hizo la rotación. Tenemos otro ejemplo que es si yo muevo esta figura, fue movida, miren, aquí están las flechitas diciendo para dónde se movió, este otro para dónde se movió y así. Entonces, pero al moverlo respecto a un punto, este triángulo fue movido respecto a qué punto, respecto a este punto que está acá. Entonces, cuando uno mueve un triángulo respecto a un punto, la distancia que está de aquí hasta acá es la misma. La distancia que está de aquí sería hasta B, sería de A, perdonen, sería del punto O a, del punto O a y a prima es el mismo. Ahora si yo la dibujo de O a B prima y de O a B, es la misma distancia que está en que se hace en esa rotación. Es decir, ¿por qué? Cuando yo tengo un ventilador, por ejemplo, tengo aquí. Entonces, si yo muevo esta, por ejemplo, esta la muevo hacia acá, ¿qué distancia tiene del centro? Del centro tiene la misma distancia que está acá, la misma distancia tiene acá y la misma distancia tiene acá. Entonces no importa a qué punto o a qué posición yo la mueva, porque siempre tendrá la misma distancia. Ahora les quedaría hacer a ustedes, por ejemplo, lo que yo les estaba explicando sería esto. Permítanme, que aquí lo tenemos, que sería OA es igual a OA'. ¿Cuál me están diciendo? El segmento que yo tracé desde O hasta A es igual al segmento que está trazado desde O hasta A'. Son iguales porque está a la misma distancia. A la misma distancia está de aquí a acá. Es la misma distancia. Entonces, ahora solo les queda trabajar lo que es el lapicito. Tengan buen día, estudiantes.